enriquecimos. Qué fortuna tenerte por aquí. Em, Sabemos que, pues, en su vida profesional desempeña muchas cosas como coaching, como liderazgo, y quisiéramos conocer un poco más acerca de ese joven que que antes de llegar a Brahma Kumaris, cómo se sentía, cuáles eran sus inquietudes quizás de ese tiempo. Y Ujú. pues nada, a ver si nos puede platicar un poquito para ir conociéndolo en ese aspecto también. Pues es una historia muy larga, pero vamos a hacerla corta. Hay muchos aspectos, ¿no? Pero bueno, yo ya desde pequeñito tenía una inquietud espiritual, ¿no? Siempre había algo que me atraía a la espiritualidad y de hecho había participado en comunidades cristianas porque yo iba a un colegio religioso y había sido bastante activo, ¿no? En todo lo que es la religión en la época de niño y un poquito más, no adolescente. Pero luego en la época de adolescente ahí cambié, abandoné un poco todo y, en fin, me fui un poco hacia el otro lado, ¿no? Y a la vez siempre he tenido una inquietud de mucha sensación de libertad y de tomar mis decisiones, ¿no? Y no de dejarme influir mucho por la opinión ni siquiera de la familia o de la sociedad. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando tenía 19 años estaba estudiando ingeniería, siempre sacaba buenas notas, todo el mundo quería que yo fuera ingeniero y tuviera un buen trabajo y ganara mucho dinero. Pero en segundo de carrera yo dije, pero ¿quién me ha preguntado a mí lo que yo quiero hacer? Y me di cuenta que nadie me había preguntado ni siquiera qué es lo que a mí me gusta. Todos querían que fuera eso, pero todos, no yo. Entonces me Mm. enfadé, aún me acuerdo del día que me enfadé yo solo y dejé de estudiar. Entonces, claro, imagínate mi familia, todos enfadadísimos. Pero no solo dejé de estudiar, sino que decidí irme de casa. Tenía una compañera, una amiga con la que estaba en esos momentos juntos y nos fuimos a vivir juntos a un pueblo en la costa de Cataluña, Cadaqués. Y bueno, toda la familia enfadada, de la parte de ella y la parte mía, pero yo a la vez me sentía libre, aunque tuve que, claro, empezar a trabajar de pequeños trabajos, cosas muy sencillas, ¿no? Porque no había terminado los estudios, pero la sensación que tenía yo es de mucha libertad, ¿no? Entonces, durante 6 años estuve viviendo en ese pueblo, allí pues tuvimos una hija, tuvimos un pequeño negocio, en fin, trabajé en diferentes lugares. Y luego llegó un momento en que me sentí como muy vacío, la verdad. O sea, había hecho todo lo que parecía que también estaba bien, incluso viajar, pero no, había una sensación de vacío. Y entonces ahí es donde me replanteé y dije, necesito reorganizar mi vida y ver un poco a ver qué hago porque no estoy contento. También me había separado en ese momento, éramos muy jóvenes, entonces no había madurez, entonces era normal que al final tampoco la relación no acabara de funcionar, ¿no? Entonces volví a Barcelona, donde estaban mis padres, y le dije a mi madre si podía quedarme en casa para reorganizar mi vida y me miró así como diciendo, esto es lo que has hecho en 6 años. Oh, yo tuve que agachar la cabeza y dije, pues sí, pero voy a hacer algo diferente, ¿no? Y entonces ahí sí empecé no sé, una búsqueda espiritual que no sé muy bien por qué apareció de nuevo, ¿no? Pero quizá fue por haber como tocado a fondo en una vida más normal, aunque muy intensa, y sentirme muy vacío por dentro y como triste incluso, ¿no? Y entonces ahí empecé a buscar un poquito de lo que había en Barcelona en aquella época, porque esto hace 42 años. Entonces casi no había nada en aquella época, un poquito de yoga, había incluso macrobiótica. Entonces, bueno, cambié la alimentación, empecé a ser vegetariano, parece que me gustaba, me fue bien, empecé a meditar un poquito por aquí, por allá, aunque no sabía muy bien lo que era. Estudié medicina china, luego hice un poquito de tai chi, en fin, fui haciendo todo lo que encontré, ¿no? Claro. Y durante 2 años estuve así. Y además también en esa época la relación con mi hermano antes no era relación, mi hermano hacía su vida y yo la mía. Pero en ese momento yo le dije si quería venir a vivir conmigo e independizarnos de la casa de mis padres y me dijo que sí. Y entonces los dos empezamos también ya una vida espiritual sin saberlo, porque él también pues, le gustó la meditación, le gustó un poco, y los dos íbamos haciendo cosas, ¿no? 2 años así, que yo también me preguntaba, ¿qué me está pasando? O sea, ¿cómo es que he cambiado tanto mi vida? No salgo por las noches, me gusta meditar, no tengo interés en cosas pues, que antes tenía mucho interés.
Entonces fue como una preparación, yo no me di cuenta, pero alguien me estaba ayudando a prepararme, ¿sabes? Y entonces en un Mm. día alguien me presentó una persona que conocía al grupito pequeño, porque eran 6 o 7 personas en Barcelona en aquella época. Dice, es que conozco unas personas que se parecen mucho a ti, que piensan como tú, que tienen ideas similares a ti, tengo que presentártelos. Y yo dije, bueno, pues vale. Y me invitó entonces a un té y a unas pastitas, unas galletitas, y dije, bueno, así sí que voy, porque más cosas ya no quiero, ¿no? Entonces lo hizo muy bien, fue muy inteligente. Y entonces me presentó allí y estaban las personas que coordinaban el centro, muy simpáticas, estuvimos hablando, me gustó mucho. Y entonces me invitaron a meditar en la sala de meditación. Me senté allí y en 5 minutos tuve una experiencia de una paz profunda, como yo siempre lo describo como una cascada de paz, como no un chorro, una cascada de paz, ¡ah! Que me quedé, ¿esto qué es, no? Y yo buscaba algo así, pero no lo había encontrado todavía, ¿no? Y de repente le dije a la profesora, digo, ¿qué es esto? Y me dice, no sé, ¿qué te pasa? Digo que he experimentado una paz que nunca había experimentado. Y dice, bueno, pues no sé, pues será que has tenido una buena experiencia. Y digo, quiero más, quiero más. Yo era muy ansioso en el sentido de cuando quería algo, lo quería ya, ¿no? Y me dice, bueno, la semana que viene podemos hacer un curso. Digo, ¿la semana que viene? Es tardísimo, y ya, yo quiero ya. Bueno, bueno, pues ven mañana a las 7 de la mañana porque yo trabajo y solo tengo tiempo de 7 a 7:30. Digo, aquí estoy a las 7 de la mañana. Y sí, sí, al día siguiente estuve ahí a las 7. Me dio el curso cada día, o sea, 7 días seguidos. Y fue un curso muy... No entendía mucho el conocimiento, pero tenía muy buenas experiencias en la meditación. Y justo después del curso ya había un grupito que salía por la mañana, así, de 3 o 4, que estaban en otra sala. Y digo, ¿puedo ir allí? Me decían, todavía no, cuando termines el curso. Bueno, y cuando terminé el curso en 7 días, pues pasé a la clase de la Murli. Y desde entonces, pues aquí estoy. Y mi hermano vino una semana después, porque él me veía que yo iba a algún sitio, no le dije dónde iba, pero veía que estaba muy contento, que estaba muy feliz, que estaba muy lleno de energía, que ponía músicas de India. Y entonces un día ya no pudo más y me dice, ¿dónde vas? Que te veo tan bien. Digo, ¿quieres saberlo? Sí, sí, ven. Y le invité. Lo llevé allí y él, pues en un día también, le encantó, hizo el curso con la misma profesora, también 7 días, y justo después ya estaba en la clase de la mañana. Y bueno, luego nos involucramos ya en hacer servicio porque fue el programa de 1 millón de minutos por la paz, un proyecto internacional que ganó muchos Ujú. premios. Y justo cuando empezamos nosotros empezaba el proyecto. Entonces nos involucramos mucho, colaborando, desde hacer fotocopias hasta organizar workshops, hasta, bueno, en fin, muy intenso. Y además trabajábamos, vivíamos ya independientes. Entonces pero éramos muy jóvenes y con mucha energía, entonces podíamos, podíamos hacer todo a la vez, ¿no? Pero bueno, ahí Claro. empezó, ahí empezó nuestra vida espiritual y desde entonces, bueno, pues ha ido cambiando, porque hemos abierto centros, hemos cambiado de ciudad, hemos ido a vivir. Y hablo en plural porque yo me fui a Sevilla, él se fue a Las Palmas, después yo fui a Madrid, él volvió a Barcelona y ahora finalmente desde hace unos años mi hermano Guillermo está también en Madrid y los dos coordinamos las actividades aquí en el centro. Maravilloso. Podríamos decir también que fue como muy fácil para ambos, como todo lo que implicaba estar en Brahma Kumaris. Algo curioso fue, sí, porque la casa donde nos pusimos a vivir mi hermano y yo, pues no sé por qué, pero pusimos una moqueta en el suelo, dejábamos los zapatos fuera, estábamos descalzos, toda la casa era muy, muy zen, muy sencilla, había una sala de meditación, estaba todo, todo, todo preparado para crear un ambiente de meditación y cuando las hermanas que estaban en el centro vinieron a ver la casa, se quedaron sorprendidas y dice, ¿podemos llamarle esto ya un panda baban? Y nosotros panda baban, bueno, como queráis. Y sí, a partir de ahí empezamos una semana y ya se convirtió y luego vinieron algunas otras personas a vivir con nosotros. Entonces, sí, empezó enseguida la actividad y nos integramos muy rápidamente en el grupo que había en ese momento. Y a lo largo de estos años meditando, ¿qué ha sido lo más difícil de sostener en esta práctica de meditación? Pues imagínate, 40 años, ¿no? O sea, son casi, el año que viene será... O sea, en realidad ya hace 40 años que medito porque yo empecé con Porque, 25. ¿a qué edad comenzó, perdón? A los 25 empecé a meditar, pero en Brahma Kumaris empecé a los 27. Mm, Pero mi vida espiritual, diríamos, empezó ya a los 25. Entonces, ujú. eh,
este momento tengo 66, o sea, hace 41 años. El año que viene será 40 años en Brahma Kumaris, ¿no? Mm, Entonces, yo a veces lo pienso, digo, piensa, por ejemplo, una pareja, ¿no? Un matrimonio que tiene hijos y tal, en 40 años, ¿cuántas cosas pasan, ¿no? Pues alegrías, tristezas, enfados, viajes, de todo, ¿no? ujú, Entonces, claro, 40 años, pues son muchos. Entonces, hablar de una cosa en concreta es muy difícil, pero puedo decirte que internamente siempre ha habido una sensación de que es muy claro dónde estoy y dónde quiero estar. Siempre, yo no he tenido nunca como un problema de preguntarme a mí mismo una reflexión, precisamente por haber trabajado como seguir trabajando como coach, siempre me he preguntado a mí mismo preguntas, ¿no? Reflexivas. Y durante mucho tiempo me he preguntado cada mañana, Enrique, ¿qué es lo más importante para ti? ¿Dónde quieres estar? ¿Quieres hacer esta vida o quieres hacer otra vida? Y te puedo decir que oportunidades para no hacer esta vida he tenido muchas, porque el ambiente en que yo me movía es un ambiente muy bueno, gente profesional, simpática, con recursos, he estado en hoteles de muy buena calidad y amigos míos dicen, Enrique, pero ¿qué haces con esa vida? ¿No? ¿Por qué no cambias un poco? O sea, que había también la ujú. tentación, ¿no? Sí, sí, sí. La tentación Pero siempre esa pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo quiero? Y finalmente reflexionando, meditando, siempre al final la balanza, diríamos, caía hacia el lado de Brahma Kumaris, ¿no? Entonces, tal vez quizá una de las, bueno, yo llamaría retos, porque tampoco es que sea lo más difícil, pero sí es un reto, es ir transformando tu vieja personalidad con tus debilidades, ¿no? Tus limitaciones, tus creencias limitantes y entrar en la dinámica de Brahma Kumaris, que es mucho más ilimitada, como mucho más valiente, como mucho más desarrollar una capacidad que no es normal, diríamos, no es lógica, sino que te amplía siempre una visión más de posibilidades. Entonces, bueno, la transformación de esa personalidad vieja, limitada, pues ha sido un viaje que todavía no se ha terminado. Quiero decir, lo que pasa es que cada vez esa vieja personalidad está más separada de mi ser auténtico y está como más a un lado y antes estaba integrada en mí, ¿no? Entonces, pues Mm. desde ser una persona bastante intolerante como era cuando era más joven, con mis opiniones eran las que tenían que ser, muy discutidor, era capaz de siempre tener la razón, de conseguir las cosas. Pues bueno, todo eso ha habido que transformarlo en una actitud más humilde, de más aceptación, de entender a los demás. Y ese viaje, porque digo más que es un viaje, es un viaje que pasas de un sitio a otro, ¿no? Pues ha tenido momentos difíciles, momentos agradables, momentos más suaves, momentos más intensos, pero finalmente siempre el pensamiento siempre estaba, aquí es donde tengo que estar, aquí es donde quiero estar y aquí es donde de momento pues estoy y disfrutando después de tantos años, pero me sigue gustando todo lo que hacemos, las actividades, el estudio, el grupo, la meditación. Entonces, mientras me guste, mientras lo disfrute, aquí voy a estar. Maravilloso. Yo creo que lleva una vida bastante auténtica. Bueno, eso es lo que al menos percibo y también una de las cosas que más admiro de usted es como esta congruencia que refleja mucho en su vida. Pudiéramos hablar de que no sé si exista alguna clave como para lograr esa congruencia en pensamientos, decisiones, acciones, no sé. Sí, 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 claro que sí. Y de hecho es un poco algo que también comparto, ¿no? Con las personas con las que trabajo, con los clientes de coaching o con las empresas. Es decir, es lo que se habla mucho del propósito, ¿no? También en las organizaciones muchas veces nos piden hacer un trabajo para ayudar a los directivos o trabajadores a encontrar su propósito, ¿no? Y conectarlo un poco con el trabajo. Entonces Ujú, es muy importante que uno se plantee, ¿por qué hago todo lo que hago? ¿Qué sentido tiene mi trabajo, mi vida espiritual, mis relaciones? O sea, si no le das sentido a tu vida, pues puede llegar un momento que te sientas sin sentido y decir, es que no sé qué estoy haciendo, o sea, todo esto no tiene ningún sentido, ¿no? Y eso es una de las peores cosas que te puede pasar, que hay personas que después de 20 o 30 años dicen, es que no tiene sentido lo que estoy haciendo, mi vida no tiene sentido, ¿no? Un trabajo que no te gusta, una relación que es tóxica y una vida que no has creado nada especial y entonces un poco de arrepentimiento y tristeza, ¿no? Entonces yo ya desde mucho tiempo atrás, sí, ya empecé a pensar, o sea, ¿qué es lo que quiero?
hacia dónde quiero orientarme, cómo me gustaría que fuera mi vida. Entonces, durante muchos años, y sigo haciéndolo, a final de año escribo una visión del futuro, 2 o 3 páginas o 4 páginas, ¿no? Cómo me veo, cómo me siento, cómo quiero ser, pero no lo que quiero hacer. Eso es un poquito solo. La gente siempre hace lo que quiere hacer, ¿no? Quiero escribir un libro, quiero conseguir una empresa, quiero hacer... No, yo era más bien quién quiero ser, ¿no? Pues quiero ser un ser de paz, quiero sentirme en paz, quiero estar en las reuniones como más tranquilo, quiero ser más silencioso, quiero comprender mejor a la gente, ¿no? Quiero servir al mundo. Es decir, ideas más espirituales, ¿no? Entonces, ese trabajo es fundamental si quieres orientar tu vida en ese equilibrio, en esa congruencia, porque es ahí donde vas amoldando, ajustando, ¿sabes? Adaptando esa visión a tu realidad. Y aunque al principio no estás haciendo todo eso que te gustaría hacer y todo lo que te gustaría ser, pero en la medida que vas pensándolo y visualizándolo, escribiéndolo, sintiéndolo, es curioso cómo la vida te va acercando a esa visión. Ujú. El trabajo va cambiando, las oportunidades empiezan a salir diferentes. Y entonces mucha gente dice, es que tienes mucha suerte tú, Enrique. Y digo, no, no es suerte. O sea, estás creando la suerte. Tú creas la suerte con tu visión, con tu actitud, con tu claridad de lo que quieres. Y esa pregunta mucha gente la quiere resolver en 5 minutos. Tiene prisa, ¿sabes? Y no se puede resolver en 5 minutos. Tardas años, pero no importa, porque cada vez que te la preguntas, cada vez que escribes, cada vez que reflexionas, ya estás más cerca. Entonces ya te da satisfacción. Entonces yo tardé más de 10 años en realmente dedicarme a lo que me estoy dedicando ahora, que está muy alineado también con la espiritualidad, ¿no? Pero ¿qué Ujú. son 10 años en la vida? Nada. La gente dice, 10 años, pero es que no es nada, o sea, te pasan los años volando, 10, Y 20, menos 30. ahora, que, Claro. que siento que ya Entonces, pasa más rápido. pasa más rapidísimo. Entonces, el problema es que te pase tan rápido y digas, estoy en el mismo sitio 30 años después donde además no quiero estar. Entonces, yo estaba en sitios donde no quería estar 100%, pero eran procesos intermedios. O sea, tenía que pasar por ahí para luego estar en otro sitio, pasar por ahí para estar en otro sitio. Y Ujú. ahora puedo decirte, y lo digo con toda tranquilidad, y lo comento también con la gente que trabajo, yo siento que estoy en un 90% alineado con lo que me gusta, con lo que quiero y con lo que anhelo, ¿no? Es decir, mi trabajo, mi tiempo libre, mi vida, mi estructura vital, las relaciones que tengo, están alineadas y dejo un 10% porque siempre hay variantes y cambios y cosas que no esperas, ¿no? Pero Ujú. 90% todo está alineado. No hay nada que yo diga, ay, el día que deje de hacer esto para poder hacer esto. No, o sea, es que no hay nada. Porque he ido soltando lo que no me interesaba o lo que no era necesario o lo que no encajaba con el propósito y he ido integrando. Y claro, con el tiempo al final eso se va haciendo cada vez más, el foco cada vez es mayor y al final Ujú. estás enfocado. Estas son las teorías que están en muchos libros, pero muy poca gente las pone en práctica. Pero sí que es verdad, cuanto más foco, más claridad, cuanto más claridad, más propósito, y cuanto más propósito, más satisfacción, porque entonces todo lo que haces te trae una sensación de un retorno agradable, o sea, mi vida tiene sentido, ¿sabes? Y yo creo que esto es una de las cosas que he descubierto, o sea, ahora, hace poco, diríamos, pero cuando te das cuenta que tu vida tiene sentido, es una de las mayores satisfacciones que puede haber en la vida. Cuando ves que tu vida es valiosa para la vida de otras personas, ¿sabes? Ujú. Totalmente. Bueno, y, y todo lo que hace actualmente, creo que, digo, en Brahma Kumaris, tanto como en su vida profesional, creo que ha estado impactando a mucha gente. Y hablando de estas cuestiones que ha ido transformando y se han ido alineando, ¿cuál ha sido como alguna situación o lección que lo haya, sí, que haya sido la más transformadora en su vida, como a lo mejor alguna práctica o qué ha sido? Fíjate que yo te diría algo aparentemente, digo aparentemente porque en realidad no lo es, pero lo parece, aparentemente muy sencillo, que es la experiencia de paz, paz Ujú. interior, pero verdadera paz, no, no tranquilidad de estar en el campo, en la playa, tranquilo, eso es normal, eso es lo que todo el mundo consigue unos días, pero la sensación interior de paz en la mente, o sea, el bienestar en la mente, que todavía no lo tengo 100%, ¿eh? O sea, no, pero sí en comparación de cómo era antes, ahora
pues yo te diría que el 70%, 75% ha mejorado, ¿no? Es que notas mejora y todavía notas que hay que mejorar. Pero el bienestar en la mente, yo creo que es una experiencia que la persona que la consigue un poquito quiere más. Y el problema de muchas personas que no meditan o que no consiguen seguir meditando o tener una vida más equilibrada es porque no han saboreado lo que es el bienestar en la mente. ¿Mm? Y lo que busca la Mm, mayoría es el bienestar en el cuerpo. Es decir, que mi cuerpo esté bien, que mi cuerpo esté sano, que mi cuerpo esté relajado. Pero el bienestar en la mente, una mente relajada, una mente tranquila, es que primero que relaja el cuerpo también, pero no importa si al cuerpo le pasa algo o si a tu vida le pasa algo, cuando la mente está en bienestar, puedes estar en situaciones incómodas o inadecuadas, pero no importa, porque el bienestar de la mente lo llevas tú dentro, ¿no? Entonces yo diría que esa es una de las experiencias que se ha ido y no ocurre esto de un día para otro. O sea, vas como construyendo esta experiencia, vas acumulando esta experiencia y finalmente esa experiencia empieza a convertirse en parte de tu vida, que eso es lo más importante, ¿sabes? Integrarse, como habitar en ti. Entonces yo creo que para mí, o por lo menos la sensación que tengo, yo diría que la mejor transformación ha sido transformar mi naturaleza, que era bastante irritable, intolerante, me enfadaba con facilidad, exigente, transformar todo eso en una actitud mucho más tranquila, pacífica, comprensivo. Y ya digo, no es 100%, por supuesto, queda todavía. Y de tanto en tanto, la vieja personalidad hace sus pequeñas apariciones. apariciones. Exacto. Pero me siento contento porque puedo decir que hay una gran parte de mí que ya no está allí, que está en otro sitio. Y es muy agradable eso, vivir así que ver que no te influyen las cosas de fuera de la misma manera, que tú influyes a los demás y al mundo, o sea, que eres influyente, pero positivamente, ¿no? Sin querer pretender nada, pero tu vida influye la vida de otras personas y todo eso pues te da más satisfacción, ¿no? Y más alegría también. Claro. Y bueno, creo que en esos espacios donde igual siempre nos comparte que tiene para usted por las mañanas, ¿qué papel juega el silencio en su vida? Pues el silencio se ha convertido en algo, en un alimento, yo diría, fundamental. ¿Eh? Es decir, no sé, a veces incluso yo creo que de cara a algunas personas me pueden ver como un poquito antisocial, porque me gusta estar con la gente, me gusta hablar, pero cuando llega un momento ya que hemos hablado suficiente, me gusta estar otra vez en silencio, ¿sabes? Yo no era así antes. Antes necesitaba estar con la gente, hablar con la gente, estar todo el rato, o sea, era constante relación y eso se ha transformado y es como una necesidad. Cuando ya llevo una hora hablando o me están hablando todo el rato o me están preguntando, pues bueno, puedo estar, pero luego llega un momento que digo, tengo ganas de estar otra vez en mi espacio, en silencio, en esa conexión interior, en encontrar un hueco donde conectar, donde descubrir de nuevo dentro esa paz, esa quietud. Entonces está integrado. Tampoco me gusta hablar demasiado, ¿no? Con las personas. Hablar de cosas espirituales sí, pero cuando es una conversación, diríamos, normal, pues enseguida me cansa un poquito. O sea, puedo mantenerme, ¿no? Y puedo ser amable, diríamos, pero si la persona me dijera, ¿prefieres estar en silencio? Le diría, sí, prefiero estar en silencio. Entonces, es como que se ha vuelto parte natural, una parte natural de mi vida y también insisto, ¿no? No era así yo antes, porque hay gente Ujú. que cree, gente que me conoce ahora, me dice, no, claro, Enrique, pero es que tú ya más o menos seguramente has sido así ya de pequeño, ya lo llevabas, y digo, no, no, no. O sea, si tú me hubieras conocido, te sorprenderías de quién era y quién soy. Entonces no digas eso porque, claro, la gente se saltan los esfuerzos, ¿no? Creen que todo se consigue fácil, que es natural, que tú porque sí, porque eres así. No, no. O sea, mi trabajo ha sido trabajo. Quiero decir, ha sido hacerlo día a día y con intención y con atención. No, no era un regalo así gratis. Ha sido un esfuerzo, pero con ganas, con ilusión también, con claridad, yo diría, ¿no? Con foco. Ujú. Ok, sí, de hecho he escuchado en conversación, bueno, en charlas que ha mencionado sobre que esa versión de usted pareciera que
así ha pasado tanto que ya ni siente que fue usted, ¿no? O sea, no sé, algo así Sí, de así es. de la Sí, sí. transformación que ha habido realmente. Mm, Muy bien. Y, en todo este proceso, bueno, claro, usted ha tenido, como lo mencionó, pues, sus propios esfuerzos para irse transformando, para ir cambiando, para ser un ejemplo también a otras personas. En este momento actual, donde el mundo, pues, se encuentra un poco caótico, ¿cómo, sí, cómo ve el papel de la meditación y la espiritualidad para el mundo actual? ujú. Habrá, o sea, ¿realmente son recursos que pueden ayudar a la gente o cómo qué opina? Pues sí, para mí ahora la meditación es fundamental, yo te diría. No solamente es un recurso más, yo creo que es el recurso que hace falta en el mundo. Hay mucho, mucho, mucho sufrimiento. Pero una cosa es donde hay guerras, que eso es evidente, y donde hay crisis, donde hay pobreza, donde hay hambre, ahí hay mucho sufrimiento. Pero ya no me refiero a esos lugares donde es evidente, sino países como España, ¿no? Estamos haciendo meditación en uno de los mejores hospitales de Madrid y hablaba con el jefe de neurología hace 2 días, esto hace nada, y me decía que el 20% de las personas tienen problemas neurológicos y, por ejemplo, uno de ellos es migrañas, dolor de cabeza, ¿no? Migraña. Y dice que es tremendo, o sea, es tremendo porque les hace tener malas relaciones, porque claro, no pueden, están como de Ujú, mal humor, les duele muchísimo, no pueden relacionarse, no pueden estar con la gente, necesitan descansar y eso les produce mucho y es un dolor constante. Entonces eso es una pequeña muestra, pero un 20% es muchísimo. Pero entonces le pregunté, bueno, ¿verdad que los problemas neurológicos aumentan? Dice, sí, dice, el 40% de personas tienen problemas de neurológico, de los nervios, de algún tipo de... Y sigue aumentando. Dice, hay tanto sufrimiento. Entonces, en lo cotidiano, o sea, personas que tienen un buen trabajo, seguramente una buena familia, viven en una buena ciudad, en un país que está muy bien, pero tienen migrañas y esas migrañas no les deja vivir día y noche, todos los días, ¿no? Entonces le llaman migrañas crónicas y quieren que hagamos meditación con ellas, porque son mujeres todo, la mayor parte, porque dice, si conseguimos un resultado positivo, vamos a hacer un estudio y eso vamos a hacer un artículo para demostrar que la meditación y el mindfulness ayudan a mejorar la salud, no a curar. Es verdad que todas las enfermedades necesitan muchas veces una cura de medicina, pero sí que podemos a lo mejor encontrar que mejora la calidad de la vida muchísimo con la meditación, ¿no? Entonces, bueno, estamos ahí donde podemos, ayudando y contribuyendo, pero mi visión es que ojalá más gente en el mundo meditara. Pero ujú, también es verdad que, que no siempre se enseña bien la meditación. Y a veces se enseña como una técnica, sin explicar de fondo, ¿no? Y sin dar un conocimiento un poco más espiritual para entender nuestro mundo interior y de cómo después aplicar la meditación. Y por eso mucha gente empieza con ilusión pensando que les puede ir bien y luego lo dejan porque ven que no les funciona eso de sentarse, respirar solamente, sin encontrarle un sentido un poco más profundo, ¿verdad? ujú, Entonces, sí que es verdad que la meditación es necesaria. En el mundo hay mucho sufrimiento y hay que ayudar a crear más paz en las mentes de las personas, pero también se requiere personas que tengan experiencia, que puedan compartir un conocimiento más espiritual y que ayuden de verdad a las personas a entender y a practicar y a tener experiencias en la meditación. Porque si no, mucha gente va a querer, pero no va a hacerlo. Y yo creo que en Brahma Kumari se ofrece, pues eso, un conocimiento muy bonito de la mente, del ser interior, del mundo, y una práctica muy interesante de cómo utilizar tu mente de una forma constructiva, crear pensamientos elevados. Y eso no se enseña en todas partes de la misma manera, de forma práctica. Entonces, bueno, para mí sería pues una maravilla que poder introducir todo esto en tantos lugares como sea posible, ¿no? Me parece ahora el tema del hospital algo, un paso muy importante y si sale ujú. bien,
pues eso va a tener una repercusión. Y la verdad que no sé si has estado en algún hospital, quizá visitando a alguien, o a lo mejor tú, pues hay mucho, mucho dolor, mucho estrés, mucha ansiedad, incluso en Sí, las enfermeras, en los médicos. O sea, hace falta mucha paz, mucha, mucha meditación y mucha espiritualidad. hay mucho trabajo, Mucho trabajo por hacer. espiritualmente hablando. Sí, porque ahorita hablaba de migraña, ¿no? Pero, o sea, cuestiones mentales también están, pues sí, aumentando, ¿no? Depresiones, ansiedades, crisis, no sé, como siento, pues la visión de todos siempre está muy hacia afuera, ¿no? En un rol en el que a veces todos van como muy a prisa y en piloto automático que de pronto siento que toda esa carga mental es difícil gestionarla si no tienen algún recurso para hacerlo, ¿no? Y claro, creo que, como bien lo dijo, no es que la meditación lo cure, pero a lo mejor pueda ayudar como de prevención, ¿no? Porque de alguna Sí. forma como que puedes ir entrenando a la mente a no saturarse a esos niveles, puede ser, ¿no? Y no solo entrenarla, que es fundamental, sino también la meditación te permite darte cuenta de cuáles son las causas muchas veces de lo que te está pasando. Porque yo veo que con la medicina se trabaja el síntoma. Es decir, me duele la cabeza, pues bueno, te vamos a dar unas medicinas para que te deje de doler. Y dices, qué bien, Mm. ya no me duele. Pero luego vuelve a salir y ahora me vuelve a doler y entonces un medicamento ya no funciona, hay que buscar otro medicamento. Y luego me Mm, vuelve a doler. Y claro, la meditación lo que te da es la intuición interior, que es algo que no desarrollamos habitualmente, para que tú observes en tu vida. O sea, ¿de dónde viene esto? O sea, que este es el síntoma, esto es la manifestación externa, ¿no? Pero ¿qué hay detrás? O sea, ¿de dónde sale esta ansiedad? ¿Qué pensamiento estoy creando? ¿Qué expectativas tengo ante la vida? ¿Qué tensión hay en mis relaciones? ¿O cómo estoy interpretando el trabajo? Y claro, cuando te das cuenta de eso y cambias los pensamientos, cambias la percepción del trabajo, de las relaciones o de ti mismo, empieza a cambiar todo. Y entonces a lo mejor te das cuenta que hasta que incluso se van las migrañas o cambia muchas cosas. Y yo he transformado muchas enfermedades psicosomáticas que tenía cuando tenía 25 años, 23 años, 27 años, gracias a la meditación, porque eran psicosomáticas. O sea, los médicos no encontraban nada y a mí me dolían las piernas, tenía como una ansiedad, tenía asma, tenía muchas cosas, pero era todo emocional. Y con los años ha desaparecido, pero completamente. Eso demuestra que no era real, diríamos, aunque era muy real, pero era creado por una actitud mental y por una emocionalidad que no era adecuada, ¿no? Todo eso ha desaparecido, nunca ha vuelto. Yo también tenía migrañas muy fuertes y pues hice un trabajo de meditación, de silencio, de calma, de ayuno incluso hice. Y bueno, limpié el cuerpo, limpié el hígado, limpié la cabeza y se me fueron y nunca más han vuelto. te Entonces te das cuenta. desintoxicó. Es decir, muchas veces las enfermedades estás intoxicado, estás lleno Mm, de toxinas y se manifiesta en muchas partes, en la cabeza o en el estómago o donde sea, o en el cuello o en la espalda. Pero cuando te limpias y la meditación te da la fuerza, la claridad para hacer todo eso, te liberas de muchas cosas que son inútiles. Entonces la meditación también es sanadora en un aspecto, ¿eh? Entonces, por eso es tan importante, ¿no? Para que uno se dé cuenta de cómo puede mejorar su vida a muchos niveles. mm, qué importante. Y bueno, ya vamos a ir entrando ay, a la recta final de esta sesión. Em, y pues no sé, quisiera, si pudiera, definirse en tres palabras, ¿cuáles serían? Uy. Pues yo diría, vamos a ver, que soy un alma inquieta, con un espíritu muy joven. El cuerpo envejece, pero el espíritu rejuvenece y con muchas ganas de contribuir a que el mundo sea un lugar mejor. Mm, qué lindo. Y si tuviera enfrente a Enrique Simo de cuántos, 19 años que estaba en esa exploración y que
estaba descubriendo realmente quién era, ¿qué le diría? Pues la verdad que no le diría nada. Para Porque, que todo siga porque igual, sí. claro, porque tenía que experimentar, ¿sabes? Tenía que Mm, aprender y además era muy inquieto. Si ahora soy inquieto, era mucho más. Por mucho que le hubiera dicho, en ese momento no me hubiera hecho caso. Entonces, lo único que tenía que haberle dicho es, oye, estoy disponible, estoy cerca de ti, cuando necesites algo, cuenta conmigo, que te lo cuento, te lo explico, ¿no? Pero no hubiera podido, o sea, no puedes saltar etapas de la vida para llegar a otras. ¿Sabes? A veces las personas se arrepienten de una etapa que no les ha gustado y quieren saltarla, como si la vida eso no, pero esa etapa tiene importancia para luego estar en la siguiente. Entonces yo noto que todas esas cosas que fueron, muchos errores también cometí allí, ¿no? O sea, cosas que no fueron adecuadas, que me dieron sufrimiento, pero eso me ayudó a estar donde estoy ahora. O sea, si yo no hubiera mm, pasado por allí, no estaría donde estoy ahora. Entonces, lo único que le podría decir, si me encontrara con un joven como ahora me puedo encontrar, es decirle, estoy cerca de ti para lo que necesites, pero tienes que vivir lo que tienes que vivir, ¿sabes? ujú. Maravilloso. Quisiera, como para esta última parte, conocer un poquito de cómo lleva su relación con Dios. Aquí a nuestro público siempre les hablamos de Dios, tratamos de explicarles la visión que tiene Brahma Kumaris de Dios. Y no sé, quisiéramos tal vez también conocer la suya. Pues fíjate que yo cuando era pequeño, recuerdo perfectamente cuando tenía 8 años, 9 años, eh, y hice la primera comunión, que era un día importante. Para las familias era un día de fiesta, donde se hacía una gran comida, te daban muchos regalos, pero yo ya me acuerdo que fue muy importante para mí, o sea, yo me lo tomé muy en serio y no entendía por qué hacían tanta fiesta. Yo era pequeñito, pero me pusieron una túnica blanca, además nos vestían con túnica blanca, y ese día tuve una experiencia como, no sé definirla, pero sí una conexión con Dios, una conversación interna. Entonces yo tenía mi conversación con Dios, como un amigo. Y cuando me explicaban el Dios este castigador, que me controlaba, que me castigaba, que si lo hacía mal, yo tenía pocos años y no lo entendía. Digo, no, no entiendo, vamos a ver. Yo soy capaz de perdonar a un niño que me ha hecho algo, porque yo era capaz de olvidarme, de perdonar. Y Dios no me perdona porque yo me equivoco haciendo no sé qué. Digo, entonces yo soy mejor. Yo, un niño de 8 años, soy mejor que Dios. No puede ser esto. O sea, Dios tiene que ser alguien diferente, que no castiga, que te ama. Entonces yo tenía una relación amorosa con Dios, con un ser, no era un personaje físico, ¿no? No era alguien abstracto, diríamos, pero tenía mis conversaciones. Y eso duró muchos años, pero luego, claro, en la adolescencia, cuando ya me fui, ya cambié de vida, ahí me desconecté. Y luego cuando volví otra vez a reconectar con una vida más espiritual y más introspectiva, ahí empecé a recuperar esa relación. Pero sobre todo cuando llegué a Brahma Kumaris empecé a entender ya con más precisión, ¿no? Con más claridad, cómo es Dios, quién es, qué nos ofrece, cómo puedo tener una relación con Él. Y ahí entendí que yo primero tenía que practicar la conciencia de ser un alma, de separarme un poco del cuerpo, de entender que soy algo más que esta imagen. Y entonces puedo conectar con el que no tiene tampoco imagen, ¿no? Entonces ahí se empezó a generar una relación y yo me siento muy cerca de Dios, del Ser Supremo, y sobre todo como una relación de amistad. Para mí es un gran amigo que lo llevo o lo intento llevar a todas partes. En reuniones, en trabajo, siempre estoy internamente comunicándome, sugiriéndole alguna ayuda, alguna sugerencia, alguna propuesta. Y veo cómo ocurren cosas mágicas a mi alrededor que yo no hago nada y digo gracias, porque noto que hay alguien que está ayudándome, que está resolviendo cosas, que está inspirando a otros. Y digo, esto mismo del hospital, ¿no? Pues están entusiasmados y yo no he dicho casi ni una palabra, o sea, es como que todo va saliendo y ellos se animan y me proponen y me hacen y yo digo, fíjate, es que si no hace falta no hay que convencer a nadie, todo te lo traen hecho y digo, aquí hay alguien que está detrás
convenciéndoles e inspirándoles, ¿no? Entonces mi relación es de alguien muy cercano. Yo te diría que la mejor relación, la que más me gusta, es la de Dios como mi amigo, aunque luego sentir al padre o al profesor o la madre también son muy bonitas en algunos momentos, pero sobre todo la de amigo me acompaña, el compañero que me acompaña, que me ayuda, que está conmigo cuando hay momentos difíciles y esa sensación la tengo muy a menudo, ¿no? Así que esa sería un poco la experiencia. Mm, Podríamos decir que tiene muchas relaciones con él. Muy Así bien. es. Am, y bueno, ya como para ir cerrando, si pudiera transmitirle algún mensaje a alguien que todavía no ha empezado a meditar o que justo está así como lo implementa un día, pero a los 15 días lo retoma, o como que a lo mejor todavía no lo hace algo como práctica constante. ¿Qué consejo pudiera darle o sí? Pues primero le hablaría del impacto de los pensamientos en nuestras vidas, ¿no? Y le diría, ¿eres consciente de cómo tus pensamientos y tu diálogo interno influyen en tu vida? Y le ayudaría a entender eso. Y cuando la gente entiende eso, porque eso lo hago constantemente, se dan cuenta de que su diálogo interno está creando su vida, está creando su experiencia. Y entonces es como motivarles, inspirarles. La meditación es el entrenamiento de tu mente, el conocimiento de cómo funciona tu mundo interior y la capacidad que tienes para cambiar esos pensamientos, crear nuevos pensamientos, nuevo diálogo. Y eso tiene un impacto directo en toda tu vida, en todos los niveles, relaciones, trabajo, salud. Entonces, cuando yo transmito eso como lo estoy viviendo, pues es como quererles regalar, ¿no? Un regalo maravilloso que está a su disposición y que solo requiere un poquito más de atención y un poquito de comprensión del retorno que puedes conseguir. A veces necesitamos saber el beneficio que nos aporta en la práctica, ¿sabes? No solo estar en paz. Para mí eso, ese concepto general de relajarte un poco y estar en paz es bonito, pero muchas más cosas consigues con la meditación. Cuando tu mente la entrenas y la educas, cambia tu vida a muchos niveles. Esta es mi experiencia. Mi vida ha cambiado profesionalmente, físicamente, emocionalmente, relacionalmente, a todos los niveles. Y todo ha sido ese trabajo interno de crear los pensamientos adecuados, la visualización adecuada, la conciencia adecuada. Entonces, bueno, explicarles un poquito todo esto y compartir mi experiencia también para motivarles a que hagan el esfuerzo para hacer lo mismo. Gracias. Qué bonito mensaje.